Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El servidor de Dios se da a conocer al pueblo. Es el elegido desde el vientre materno y actuará como liberador de la esclavitud, del exilio y el regreso a la tierra prometida. Pero eso no basta. Además, debe convocar a todas las naciones para este gran pacto universal por el cual llega la salvación a todas las naciones. Este servidor, con un corazón universal, es Jesús, que nos libera de los pecados personales y sociales. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Ha llegado el tiempo favorable, verdadero sacramental. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia. Yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en este martes santo. Invocamos su presencia que nos ayude verdaderamente a encaminarnos hacia la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante Dios. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko ñande yara. Ore por Yahu bereko ñande yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos celebrar de tal manera los misterios de la pasión del Señor que merezcamos alcanzar tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme costas lejanas, presten atención pueblos remotos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano.
Hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo: tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije: en vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice: es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Sé para mí una roca protectora, tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Aunque ni siquiera soy capaz de enumerarlos, Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta.
o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará a sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes, ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya en este martes santo. Estamos cada vez más acercándonos a nuestro triduo pascual: pasión, muerte, sepultura, resurrección del Señor. Queridos hermanos, de nuevo, Peñán de Yara, ¿verdad? Nos va sensibilizando. Y aquí tenemos algunos personajes, ¿verdad?, ante diferentes experiencias de estas personas que están muy de cerca con el Señor. Experimentar, conocer a Jesús. Y cada uno entonces tiene una reacción diferente, ciertamente. Antes que nada le tenemos aquí al discípulo amado, a Juan. Aquí nosotros podemos entender, Juan, el discípulo amado, el que pone, el que reclina, dice, la cabeza, el que reclina y pone el oído sobre el pecho de Jesús, sobre el corazón, sobre la misericordia, sobre el amor de Dios. Auscultar entonces lo más íntimo, auscultar la misericordia y el amor de un Dios que verdaderamente nos ama totalmente, que se va a entregar por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra liberación. Esta es una primera experiencia entonces de ese discípulo amado, este discípulo que experimenta justamente la misericordia y el amor de un Dios que se acerca hasta nuestra humanidad. Pero escucha, por eso quiere decir auscultar, entrar. Pero de una forma externa, sino que escuchar lo más profundo, auscultar el corazón del hombre, auscultar el pensamiento. Y que peña putume, va a peñan de la pisa y cotevejan, va a peñan de la pisa, o calculado jovina, o peñan de ella lleva. Ñañamintu uya hawa ya esa, añañemongeta, o pecha veiga tu hanguaisha le yaguata por a mi hanguañón dive lleva. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo con esta primera experiencia, con este primer personaje, Juan, el discípulo amado. Y tenemos muchos otros pasajes en este sentido, ¿verdad?, de la relación con Juan. Pero tenemos después también otro personaje, y es otra experiencia, Judas, que cuando recibe ese bocado, cuando le dice justamente: pero ¿quién es Señor? A quien yo le dé este bocado. Significa, queridos hermanos, que el Señor continuamente nos está dando el bocado, el alimento. El Señor nos está dando todas las posibilidades, nuestras cualidades, nuestras riquezas. Entonces, porque el ser Judas no significa el Judas de aquel tiempo histórico simplemente, sino que esto se vuelve memorial. Memorial quiere decir que nosotros lo volvemos a actualizar también cuando nosotros nos comportamos con estas mismas actitudes. Upearela ya es japonana, ya es a mí, ñamaña, ñaporandu hoy, ñande yupe hoy, va ella pa ñande ya y coñaína, va ella pa yagüero guatajina coñande yara o yerureba ñande. Aquí entonces le da ese bocado, pero lastimosamente este bocado es un bocado de desvinculación, ñande desvincula. Entonces queda cortada aquí entonces esa actitud
de generosidad de Judas para con su maestro. Queda entonces en desvinculación, es decir, se corta esa relación profunda de amistad. Qué pena, señores, qué pena, queridos hermanos, qué pena cuando nosotros verdaderamente tenemos todo, recibimos todo de Dios, pero sin embargo estamos o somos desvinculados. Y somos desvinculados incluso con todos los dones y con todas las riquezas que el Señor pone para que nosotros mismos estemos en vinculación con Él, estemos justamente disponibles para ser felices y caminar y responder a lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Y sin embargo, con ese bocado se desvincula del amor de Dios. Desvincularse del amor de alguien significa cortar relación. Significa que yo ahora puedo hacer por mi cuenta lo que yo quiero. Aupea con la de pecado verdadero, que nosotros pensamos mucho en nosotros mismos y entonces estamos más bien caminando hacia donde nosotros queremos sin entender o sin buscar realizar los caminos que el Señor nos está proponiendo. Desde ese momento entonces Judas entra en este camino de tinieblas. Y luego, queridos hermanos, tenemos también a Pedro. Pedro, que no estaba convertido del todo, porque a ella pues una vez lleva, o sea, pucayo ya iba y hopun hoy, hopuniba y ya, vaya. Pero en el fondo, entonces, es simplemente una actitud suya personal, que no llega a meditarlo, que no llega a entenderlo y que no llega a ser un compromiso verdadero de parte suya, ¿verdad? Porque después nosotros sabemos que Pedro, a pesar de que reacciona, de que razona simplemente de un sentido humano, sin entender lo fundamental y lo esencial que es un amor verdadero hacia Dios. Entonces, si no tenemos eso, queridos hermanos, después entonces caemos también en la negación. Lo que Pedro hace es negar a Jesús. Lo que Pedro está haciendo es justamente también, de cierta manera, casi lo mismo que Judas. Solamente que después, más adelante, nosotros sabemos cuál es la actitud de Judas y cuál es la actitud de Pedro ante esta situación del pecado en que ellos se vieron metidos. Porque los dos tienen el mismo pecado, los dos han negado a Jesús, los dos de cierta manera están entregando al Señor. Judas por unas cuantas monedas, Pedro negándolo, diciendo que no lo conozco. Por eso que tal vez nosotros tenemos mucho de la actitud de Pedro, que nos decimos, así como Pedro que se levanta y dice, no, Señor, jamás, jamás. A donde Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? A donde yo voy tú no puedes seguirme, pero más adelante me seguirás. Pedro le responde, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Yo daré mi vida por ti. ¿Cuántas veces también nosotros decimos eso en nuestro interior? Pero sin embargo, el Señor nos dice, mira, dar la vida por mí va mucho más allá. Es no negarme verdaderamente, es comprometerte verdaderamente. Entonces, el criterio para saber si no le estamos negando a Jesús no es simplemente decir, no lo conozco así, en una forma literal, como se puede entender aquí, sino que nosotros negamos a Dios con nuestras actitudes, cuando no vivimos de acuerdo a su evangelio, cuando no vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo desde lo más profundo, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia hoy al Señor, que nos ilumine, que nos ayude. Estamos ya en este martes santo. Y en mi mente, imagina, lleva a operar entonces ñamañamí y vamos a hacer esa evaluación. ¿En qué clave de lectura nosotros podemos entendernos o podemos entender nuestra propia vida con respecto al Señor? Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos: Señor, danos tu perdón. Señor, danos tu perdón. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que siempre sean reflejos de la vida de Jesús y estén dispuestos a servir. Oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por los que han perdido su fe, para que en esta Semana Santa puedan encontrarse con el Dios de la misericordia, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por los que sufren, para que el Señor les dé consuelo y así sigan delante en la vida con esperanza, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por los matrimonios, para que en esta Semana Santa sean bendecidos y vivan con mayor intensidad la fe cristiana, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por todos nosotros, para que nunca perdamos la fe. En Cristo Jesús, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por nuestros difuntos, para que alcancen la salvación, por la gran misericordia de Dios, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor nuestro, mira con bondad la ofrenda de tu familia y a quienes invitas a participar de tus sagrados dones, concédeles llegar a su plenitud en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor, en los que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención. Por eso, los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, querida familia, querido Paraguay, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe, con mucha confianza, decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera
ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Saciados con el don de la salvación, imploramos, Padre, tu misericordia, para que por este mismo sacramento con el que sostienes nuestra vida temporal, nos hagas partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre en este día, que nos proteja, que nos bendiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador, porque Él miró mi humildad, todo el mundo me aclamará, y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor, y la Virgen Santa le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Una semana dedicada al Señor, Domingo de Ramos, en que aclamamos al Señor como nuestro verdadero Salvador. Él es el Mesías. Lo alabamos, lo aclamamos y lo recibimos porque Él será quien nos dará la ruta, la hoja de ruta para vivir como verdaderos cristianos. No es una semana de turismo, no es una semana de vacaciones. Es la semana del máximo amor. Es la semana del Jueves Santo, que significa el servicio, la entrega, el lavatorio de los pies. Es la semana de un Viernes Santo en que Jesús toma nuestros pecados, carga la cruz y va hasta el patíbulo muriendo por amor.
Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo que murió por nosotros en la cruz. El sábado del silencio, que con nuestra Madre María reflexionamos, miramos y entendemos lo que significa el dolor, pero que nos lleva a la explosión de la resurrección. Sábado de gloria, domingo de resurrección. Pascua, que significa el paso. Pascua, que significa dejar lo negativo para ir a lo positivo. Pascua, que significa resurrección. Y eso es mirar hacia adelante, mirar lo positivo. Dios nos regala esta gracia, este tiempo, para que seamos hombres nuevos, seamos personas nuevas, seamos regenerados por la gracia de su Espíritu durante todo este tiempo de conversión, durante todo este tiempo de reflexión y sobre todo durante este tiempo de encuentro personal con el Señor. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir, porque siempre aquí a mi lado tú estarás. Ya te siento caminando junto a mí, sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir, porque siempre que a mi lado tú estarás. Ya te siento caminando junto a mí, sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce
sepas tu gran bondad, toda tu fuerza, porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza, porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza, porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza, porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza, porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad de nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad, la sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios. Pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización. El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí.